as you are before your God. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. Vengan, postrémonos reverentes. Doblémonos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor. Porque Él es nuestro Dios. And we are the people of his pasture, Y nosotros somos el pueblo de su prado. the flock under his care. Somos un rebaño bajo su cuidado. Do you feel like worshiping the Lord this morning? ¿Tiene ganas de adorar al Señor esta mañana? Yeah, let me ask you, how many of you have something to be thankful for today? ¿Cuántos tienen algo por qué darle gracias al Señor? Woo-hoo! Well, let's praise our Lord. Here we go. Adoremos al Señor. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte, te agradezco en mi vida y ser, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz. De la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. Glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi tela pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Lord, I lift your name on high. You know, we have a lot to be thankful for today. For those of you who don't know, and I think a lot of you do, but for those of you who don't, we've been praying for Angel Hernandez to be able to get up here from Mexico, and here he is in the flesh. Yeah. That's a way in which God has answered our prayers, and we're just going to celebrate that this morning. Here we go. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. He is risen. He is risen. Come on and celebrate.
Come on and celebrate the resurrection of our Lord. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Resucitó, resucitó. Y Él vive para siempre. Resucitó, resucitó. Vamos a celebrar, vamos a celebrar. Vamos a celebrar, nuestro Señor resucitó. Amen. Amen. How lovely is our Lord. How amazing is our Savior. How lovely is our Lord. I will lift my voice in praise. How lovely is our Lord.
we're going to open up the altars this morning for prayer. Vamos a abrir el altar en esta mañana para oración. It's safe to say that there are some people here this morning who have some needs they'd just like to take to the Lord. La verdad es triste decirlo, pero hay gente que tiene necesidades, necesita traer eso al Señor. And so this is the time. If you have something you'd like some prayer for, just come as we sing these next two songs. Y este es el tiempo para hacerlo. Si usted tiene o necesita oración, vamos a cantar este canto último. And we have some people who will come forward and they'll pray with you. Y va a haber gente que va a estar orando por su necesidad aquí enfrente. So as we sing, just come. Así que mientras cantamos, venga. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubiertos de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, tiembla su voz. Cuán grande es Dios,
know, we say God means a lot to us, Dios nos da tanto a nosotros, but this song says that Jesus is our all in all. y el Señor es tanto para nosotros, y este canto dice que Jesucristo es todo en todo. I hope that's true in your life. Here we go. Y espero que eso sea verdad en su vida. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Keeping you as a precious jewel, Lord, to give up might be a fool. You are my all in all.
So our scripture reading this morning is in Malachi chapter 3. It's Malachi chapter 3, verses 6 through 12. La escritura de esta mañana está en el libro de Malaquías, capítulo 3, versículos del 6 al 12. I, the Lord, do not change, so you, O descendants of Jacob, are not destroyed. Ever since the time of your forefathers, you have turned away from my decrees and have not kept them. Return to me, and I will return to you, says the Lord Almighty. Yo, el Señor, no cambio, pero ustedes, descendientes de Jacob, no han sido exterminados. Desde la época de sus antepasados se han apartado de mí o de mis preceptos y no los han guardado. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Señor Todopoderoso. Will a man rob God? Yet you rob me. But you ask, how do we rob you? In tithes and offerings. You are under a curse, the whole nation of you, because you are robbing me. Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that you will not have room enough for it. I will prevent pests from devouring your crops, and the vines in your fields will not cast their fruit, says the Lord Almighty. Then the nations will call you blessed, for yours will be a delightful land, says the Lord Almighty. Pero ustedes replican, o pregunta el Señor, ¿acaso roba el hombre a Dios? Ustedes me han robado. Pero ustedes replican, ¿en qué sentido te hemos robado? Y todavía preguntan ustedes, ¿en qué sentido tenemos que devolvernos? El Señor dice, en los diezmos y en las ofrendas, ustedes, la nación entera, están bajo gran maldición, pues es a mí a quien están robando. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes la bendición hasta que sobreabunde. Exterminaré a la langosta para que no arruine sus cultivos y las vides en los campos no pierdan su fruto, dice el Señor Todopoderoso. Entonces todas las naciones los llamarán a ustedes dichosos, porque ustedes tendrán una nación encantadora, dice el Señor Todopoderoso. Well, everybody wants to experience God's best blessing in their lives. Bueno, todo mundo quiere experimentar las mejores bendiciones de Dios. And the Bible is packed with all kinds of blessings for God's people. Y la Biblia está llena de todo tipo de bendiciones de parte de Dios para la gente. All kinds of promises that God makes to us. Todo, un montón de promesas diferentes que Dios nos hace a nosotros. And in all those passages, God promises more than just spiritual blessings. Y en todos esos pasajes de la Biblia, Dios nos promete más que promesas o bendiciones espirituales. His promised blessings have always included material blessings as well. Las promesas que Dios nos da siempre han incluido cosas materiales también. Now, relax. This is not some kind of name it and claim it road to riches I'm talking Ahora, about. relájese, esta no es una predicación acerca de que usted por fe reclama algo y le viene automáticamente. It's just a realistic biblical understanding of how God wants to provide for His people. Este es un entendimiento bíblico realístico de cómo Dios quiere proveer para su gente. In Deuteronomy 28, before they went into the promised land, En Deuteronomio 28, antes de que Israel entrara a la tierra prometida, God made these promises to His people. Dios hace estas promesas a su pueblo. If you fully obey the Lord your God Si realmente escuchas y obedeces al Señor tu Dios and carefully follow all of His commands I have given you today, y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, the Lord will set you high above all the nations on earth. el Señor te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. All these blessings will come upon you and accompany you Todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. if you obey the Lord your God. Si obedeces al Señor tu Dios. You will be blessed in the city and blessed in the country. Bendito serás en la ciudad y bendito en el campo. The fruit of your womb will be blessed, Bendito serán el fruto de tu vientre. and the crops of your land and the young of your livestock, Tus cosechas y las crías de tu ganado. the calves of your herds and the lambs of your flocks. Los corderitos o terneritos de tus manadas y los corderitos de tus rebaños. Your basket and your kneading trough will be blessed. Benditas serán tu canasta y tu mesa de amasar. You will be blessed when you come in and blessed when you go out. Bendito serás en el hogar y bendito en el camino. The Lord will grant that the enemies who rise against you will be defeated before you. El Señor te concederá la victoria sobre tus enemigos. They will come at you from one direction but flee from you in seven. Avanzarán contra ti en perfecta formación, pero irán en bandada.
The Lord will send a blessing on your barns and on everything you put your hand to. El Señor bendecirá tus graneros y todo el trabajo de tus manos. The Lord your God will bless you in the land he is giving you. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que te ha dado. The Lord will establish you as his holy people as he promised you on oath, El Señor te establecerá como su pueblo, santo conforme a su juramento. if you keep the commands of the Lord your God and walk in his ways. Si cumples sus mandamientos y andas en sus caminos. Then all the peoples on earth will see that you are called by the name of the Lord, Entonces todas las naciones de la tierra te respetarán al reconocer como el pueblo del Señor. and they will fear you. Y ellos te respetarán. The Lord will grant you abundant prosperity El Señor te concederá abundancia de bienes. in the fruit of your womb, Multiplicará tus hijos, the young of your livestock, tu ganado y tus cosechas. the crops of your ground, Tus cosechas en la tierra, in the land he swore to your forefathers to give you. en la tierra que a tus antepasados juró que la daría. The Lord will open the heavens, El Señor abrirá los cielos, the storehouse of his bounty, su generoso tesoro, to send rain on your land in season, para derramar su debido tiempo la lluvia and to bless all the works of your hands. y para bendecir todo el trabajo de tus manos. You will lend to many nations, but borrow from none. Tú prestarás a muchas naciones, pero no tomarás prestado. The Lord will make you the head, not the tail. El Señor te pondrá a la cabeza, nunca en la cola. That's my favorite one right there. Ese es mi favorito. I want to be the head, not the tail. Quiero estar a la cabeza, no a cola. If you pay attention to the commands of the Lord your God Si pones atención a los mandamientos que el Señor tu Dios te da, that I give you this day, que yo te doy hoy, and carefully follow them, y los sigues fielmente, you will always be at the top, never at the bottom. tú siempre estarás encima, nunca en el fondo. Do not turn aside from any of the commands I give you, No te apartes de ninguna de las palabras que hoy te ordeno, to the right or to the left, a la izquierda ni a la derecha, following other gods and serving them. para seguir y servir a otros dioses. Now, I've made the statement over and over that the Bible is full of promises from God, Yo hice una declaración vez tras vez de que la Biblia está llena de promesas para nosotros and that every one of those promises is conditional. y que cada una de esas promesas es condicional. That means every promise has conditions that we have to meet if we want to get the promise. Eso significa que cada promesa tiene condiciones las cuales nosotros debemos de cumplir si es que queremos la bendición. Now, God pours out general blessings on everybody everywhere, Ahora, Dios da también bendiciones generales a todo el mundo en todo lugar, whether they deserve them or not. ya sea que las no solo las quieran, sino que se las merezcan o no. But his special blessings are reserved for those who meet the requirements that he places on those blessings. Pero las bendiciones especiales de Dios son para aquellos que cumplen sus requisitos de Él. Now, I just read a long list of blessings, Ahora, yo leí una lista larga de bendiciones ahorita. but look at the requirements. They're like bookends, one at the beginning and one at the end of this section. Ahora, pero ellos, vean los requisitos en estas promesas, son como esos recostadores de libro que están al principio y al final. Right at the beginning, he says, if you fully obey the Lord your God, Por ejemplo, al principio dice, si realmente escuchas y obedeces a tu Dios and carefully follow all of the commands I give you today, y cumples fielmente los mandamientos que hoy te ordeno, then, entonces, and then there's the list of all the y blessings. luego sigue una lista de sus bendiciones. And at the end it says, if you pay attention to the commands of the Lord your God that I give you this day, Y al final dice, si pones atención a los mandamientos que el Señor tu Dios te da hoy and carefully follow them, y los sigues fielmente, then you will always be at the top, never at the bottom. entonces el Señor te pondrá la cabeza, nunca en la cola. See, all of God's promised blessings come with ifs. Y es que todas las bendiciones, las promesas de bendición de parte de Dios vienen con un sí condicional. That's if the requirements that have to be met if you're going to receive the blessing. Eso significa que los requisitos deben de cumplirse para recibir la bendición. But sometimes if we are not feeling like we're receiving God's blessings, Pero a veces nosotros nos sentimos que no estamos recibiendo las bendiciones de Dios. we tend to point our finger at God Entonces nosotros señalamos a Dios and accuse him of not being faithful. y lo acusamos de no ser fiel a nosotros. We say, God, you let me down. Y le decimos, Señor, me defraudaste. We rarely take a good look at ourselves Raramente nosotros nos acusamos to nosotros. see if we're actually fulfilling the requirements to get those promises. Y no miramos si en realidad estamos cumpliendo los requisitos que Él puso. Now, the prophet Malachi, El profeta Malaquías, he was prophesied about 400 BC.
Él profetizó aproximadamente 400 años antes de Cristo. And God's people that he prophesied to were a needy people. Y los profetas de Dios eran gente pobres, necesitadas. They were experiencing famine and droughts. Estos estaban experimentando en su tiempo sequedad y hambre. They weren't their own bosses. No eran ellos sus propios jefes. Their land had been taken over by the Persians. La tierra de estos profetas había sido quitada por los persos. And so they had very limited freedoms. Así que ellos tenían una libertad, pero bien limitada. They were on the bottom, not the top. Ellos estaban hasta el fondo, no arriba en la cabeza. They were the tail, not the head. Ellos eran la cola, no la cabeza. They weren't experiencing all of the blessings that God had promised them. Estos no estaban experimentando todas las bendiciones que Dios les había prometido. And at the same time, they believed that they were fulfilling all of God's promises. Y al mismo tiempo, estos profetas creían que estaban cumpliendo los requisitos. They brought all the sacrifices at the required times. Traían los sacrificios que se les requería todo el tiempo. They showed up at church usually once a week. Se mostraban a la iglesia una vez a la semana. And they were, as a rule, really nice people. Y como una regla general, el pueblo de Dios, estamos hablando ahorita del pueblo de Dios, era gente buena. So what was the problem? Ahora, ¿cuál era el problema para que el pueblo de Dios estuviera abajo y no arriba? Why weren't they receiving all of the blessings God had promised? ¿Por qué estos, el pueblo de Dios, no estaban recibiendo las bendiciones que Dios les había prometido? Well, the answer for them was pretty simple. Ahora, la respuesta para este pueblo de Dios era bien simple. They were only fulfilling part of what God had commanded them to do. Ellos nada más estaban cumpliendo parte del mandamiento que Dios les había mandado. But God didn't set things up that way. Pero es que Dios no había delineado las cosas de esta manera. God never said, if you do half of what I say, you'll get half of the blessings. Dios no dijo, si haces o cumples la mitad de lo que yo digo, vas a recibir las bendiciones. If you want to get any of the blessings, you have to do everything God says. Dios dijo, si quieres cualquiera de mis bendiciones, tienes que hacer todo lo que yo digo. And for the people of Malachi's day, Y para la gente del pueblo de Dios en el tiempo de Malaquía, there was one specific area that they weren't being obedient. había una área específica en las cuales ellos no estaban haciendo obedientes. And that one area was blocking all the blessing. Y esa área específica estaba bloqueando todo el resto de las bendiciones. Now, if you read the book of Malachi, you find out it's a dialogue. Si usted lee el libro de Malaquía, usted se da cuenta que es un diálogo. God tells the people something about themselves, Dios le dice a su pueblo algo acerca de ellos mismos. and the people say, "Why, what do you mean?" Y la gente de Dios le respondía a Dios, ¿qué me estás queriendo decir? And then God shows them exactly what he means. Y Dios entonces le muestra qué es lo que Él está queriendo decir. And in today's scripture, God answers the question as to what was blocking his blessing. Y en la escritura, aquí estamos leyendo, Dios da la respuesta a qué era lo que estaba bloqueando. He says, "I, the Lord, do not change. Él dice, yo, el Señor, no cambio. So you, O descendants of Jacob, are not destroyed." Así que ustedes, descendientes de Jacob, no son destruidos. That means God has been protecting them. Eso quiere decir que Dios los estaba protegiendo. The Babylonians, when they took them away, didn't destroy them. Por ejemplo, los babilonios, cuando los llevaron cautivos, no los destruyeron. The Persians, when they came across their land, didn't destroy them. Los persas, cuando vinieron y poseyeron su tierra y se los llevaron, no los destruyeron. God was holding up his end of the covenant. Dios estaba siendo fiel al final de su pacto. But then he goes on. Pero este continúa. Ever since the time of your forefathers, Desde la época de sus antepasados, you have turned away from my decrees and not kept them. ustedes se han apartado de mis preceptos y no los han guardado. That's the problem. There were some things that they weren't doing. Ahí el problema, hermanos. Habían cosas que esta gente no estaba haciendo. Return to me, and I will return to you, says the Lord Almighty. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Señor Todopoderoso. But you ask, how are we to return? Pero ustedes replican, ¿en qué sentido tenemos que volvernos? And basically, God is telling these people that despite the fact that they're in church a lot, Y Dios básicamente lo que les estaba diciendo es que a pesar de que ellos estaban en la iglesia todo el tiempo, despite the fact that they're bringing in their sacrifices, a pesar de que ellos estaban trayendo todos sus sacrificios, they still have turned away from God in some important areas. aún habían áreas importantes en las cuales tenían que volverse a Dios. And by not being obedient to God in one area, Y al no ser obediente a Dios en una área, it cancels out their obedience in all the other areas. cancelaba la obediencia de ellos en otras áreas. So what was the place that the people were falling short of full obedience? Así que, ¿cuál era el área donde estos no estaban siendo fieles a Dios? The very next verse says this. El siguiente versículo lo dice. Will a man rob God, yet you rob me? ¿Acaso roba el hombre a Dios? Ustedes me han robado. But you ask, how do we rob God? Y todavía ustedes preguntan, ¿en qué te hemos robado?
God answers, in tithes and offerings. Y Dios les responde en los diezmos y en las ofrendas. You are under a curse, the whole nation of you, Ustedes, la nación entera, están bajo maldición, les dice Dios, because you're robbing me. porque ustedes me están robando. So there it is. Ahora se da cuenta, ahí está. The key area that people were not being obedient in was tithes and offerings. La área clave en la cual el pueblo de Dios no estaba siendo obediente eran los diezmos y las ofrendas. And notice that because the people were not faithful in that one area, the whole nation was being cursed. Y note, porque el pueblo de Dios no estaba siendo obediente en esa área, la nación entera estaba bajo maldición. The whole nation was being blocked from receiving all of God's blessings. La nación entera estaba siendo bloqueada de recibir las bendiciones de Dios. Now, to some people, that might seem a little unreasonable. Para algunas personas esto suena como algo irrazonable. You mean if Joe wasn't giving his tithe, that everybody else had to suffer? Usted dirá, si José no estaba dando los diezmos, ¿es que todo el resto del pueblo estaba sufriendo? But that actually ties in very closely with a New Testament concept. Pero ese hecho del diezmo está bien relacionado cercanamente con un concepto del Nuevo Testamento. It's called the body of Christ. Se le llama el cuerpo de Cristo. Paul writes in 1 Corinthians 12, Pablo habla de esto en 1 de Corintios 12. if one part of the body suffers, Si una parte del cuerpo se duele, every part suffers with it. el resto del cuerpo sufre. por If ello. one part is honored, Si una parte del cuerpo es honrada, every part rejoices with it. el resto del cuerpo entonces se regocija, dice Pablo. And that makes sense. Y eso tiene sentido. Let's say that you get a sore on your foot Digamos que a usted le duele su pie and you don't take care of it for a while, y usted no se lo cuida and it gets really, really infected, y luego se infecta and it turns into gangrene. y luego se torna en gangrena. Now, it wouldn't make sense to say, well, my foot has gangrene, No tendría sentido si diríamos, mi pie tiene gangrena, but the rest of my body is just fine. pero el resto de mi cuerpo está sano, está bien. Because if your foot has that kind of an infection in it, Porque si su pie tiene esa clase de infección, your whole body is going to be affected by that. el resto y todo el cuerpo va a ser afectado por ello. And that gangrene will spread to other parts of your body. Y esa gangrena se va a regar por todo el cuerpo. And it's the same way in the body of Christ. Y lo mismo sucede en el cuerpo de Cristo. If one part is disobedient to God, Si una parte es desobediente a Dios, the whole body suffers from the consequences. el resto del cuerpo sufre de esa desobediencia. So diagnosing the problem is easy. Así que diagnosticar el problema es fácil. But what's the solution? Pero ¿cuál es la solución? Verse 10. Versículo 10. Bring the whole tithe into the storehouse, Traigan íntegro todo el diezmo para los fondos del templo, that there may be food in my house. para que haya alimento en mi casa. It's really that simple. Es simple. If the source of the problem is that people aren't tithing, Si la raíz del problema es que la gente no estaba diezmando, the answer is for the people to start tithing. entonces la respuesta era que la gente comenzara a diezmar. That makes sense, doesn't it? ¿Tiene sentido o no? But these days, when you talk about tithing, Pero en nuestros días, cuando uno habla de diezmo, people seem to have a lot of questions. entonces de repente la gente surge con un montón de preguntas. So let's look at a few of those questions, Miremos algunas de esas preguntas and let's look at the answers to those. y también miremos las respuestas. First of all, Malachi says we should bring the whole tithe into the storehouse. Primero, Malaquías dice, traigan todo el diezmo íntegro para la casa de Dios. But people say, what is the whole tithe? Pero la gente pregunta, ¿cuál es el diezmo íntegro o entero? The whole tithe is the word tithe is an old English word that means 1/10. La palabra diezmo es una palabra hispana, ¿ok? Una palabra en español que significa la décima parte. Yep. And so a tenth is 1/10 of your income. Que eso significa una décima parte de sus ingresos. And not only that, it's the first 10% of your income. Y no solo eso, sino que es el primer 10% de sus ingresos. Do you know why it's important that it's the first 10th? ¿Usted no sabe por qué es importante que sea el primer 10%? Nobody ever has the last 10th left. Porque nadie le sobra un 10%. If you wait to see if you have 10% left over from your pay, you never will. Si usted espera que le sobre 10% de sus ingresos, nunca le va a sobrar. I mean, let's check and see. Por ejemplo, How many of you always have an extra 10% of your money just laying around? ¿cuántos de ustedes tienen un extra 10% todo el tiempo que anda por ahí en casa?
See, nobody. Que nadie tiene un extra 10%. So, when we give our tithe to God, Así que cuando le damos el diezmo a Dios, it's the first 10%. es el primer 10%. It's the first check we write, Es el primer cheque que nosotros first money escribimos, we set aside. el primer dinero que nosotros apartamos. And it's really easy to figure out. You just move the decimal place one place to the left, and you got how much your tithe is. Ok, y es bien fácil figurarlo. Usted nomás mueve el punto décimo para el lado izquierdo y eso es lo que usted Yep. diezma. So now sometimes people ask whether it's 10% of your net pay or 10% of your gross. Ahora, hay gente que todavía pregunta, ¿es 10% de su ingreso bruto o de su ingreso neto? Well, let me tell you how I see this. Ahora, déjeme decirle cómo lo veo yo. In Bible times, there was no such thing as net pay. En tiempos bíblicos no había tal cosa como pago neto. You never had deductions taken out of your pay when you No. got your money. Nunca se le deducían antes de que recibiera el cheque en tiempos antiguos. You got your money, Usted recibía todo el pago bruto and then you paid your tithe, y usted pagaba los diezmos and then you paid your taxes, y luego pagaba los impuestos and then you paid your other y expenses. luego pagaba sus otras expensas. So from my standpoint, Así que de mi punto de vista, when I get my money, cuando yo recibo mi dinero, even before the taxes, that's all money that comes to me. aún antes de pagar impuestos, todo ese dinero que viene a mí, So the fact that they take some money out for taxes before I get it just makes it easier. el hecho de que a mí me quitan los impuestos primero para pagarlos lo hace más fácil para mí. So I always pay my tithe on my gross pay. Así que yo siempre pago mis diezmos en mi ingreso bruto. Another question people ask is, why is not tithing robbing God? Hay gente que también pregunta, ¿cómo es que el no diezmar es robarle a Dios? That seems a little harsh. Dice, parece bien duro eso cuando Dios dice, me están robando. But from the very beginning of God dealing with his people, Pero es que desde los comienzos, cuando Dios comenzó a tratar con su pueblo, God has always claimed the first tenth of everything as his own. Dios siempre reclamó el 10% de todo como propio de Él. He says, "You're my people. Él dijo, ustedes son mi pueblo, This is my covenant with you. este es mi pacto con ustedes. A part of you holding up your end of the covenant is you give back to me what is rightfully mine." Y parte de ustedes de entrar en ese pacto es que me van a dar siempre el 10% de todo lo que tengan. And when God says that first 10% is mine, Y cuando Dios dice ese 10% es mío, that not only makes it his, no solamente lo hace de Él, but it makes it holy. pero eso lo hace santo, esa parte. That 10% is set aside for God's special use. Ese 10% es apartado para el uso exclusivo de Dios. Leviticus 27:30 says this, Por ejemplo, Levítico 27:30 dice esto. "A tithe of everything from the land, El diezmo de todo producto del campo, whether grain from the soil ya sea el grano de los sembrados or fruit from the o trees, fruto de los árboles, belongs to the Lord. pertenece al Señor, It is holy to the Lord." pues le está consagrado. And if you take something that is claimed by God, Y si usted toma algo que ya Dios lo reclamó para él, and if you use that for yourself, y si usted lo usa para usted, then in God's eyes, you're stealing what's rightfully his. a los ojos de Dios, usted le está robando a Dios. Makes it pretty simple. Es bien simple, ¿o no? Another question people ask is this. Otra pregunta que la gente hace es esta. Well, isn't tithing just an Old Testament thing? ¿No es el diezmo parte solamente del Antiguo Testamento? I mean, maybe Christians don't have to tithe. Posiblemente quizás nosotros los cristianos no debemos de diezmar. Dice. But Jesus, in the only place that he talks about tithing, Pero Jesucristo, en el único lugar donde Él habla acerca de diezmos, he seems to understand it not just as an Old Testament requirement, Cristo lo entiende que no es un requisito solamente del Antiguo but Testamento, as something that works in the New Testament economy as well. pero es algo que trabaja en la economía del Nuevo Testamento también. In Luke 11:42, he says this, En Lucas 11:42 dice esto: "Woe to you, Pharisees, Ay de ustedes, fariseos, because you give God a tenth of your mint, rue, and all other kinds of garden herbs, que dan la 10ª parte, o sea, el diezmo de la menta, de la ruda y de toda clase de legumbres, but you neglect justice and the love of God. pero descuidan la justicia y el amor de Dios. You should have practiced the latter without leaving the former undone." Debían haber practicado esto, o sea,
la justicia y el amor de Dios sin dejar de hacer aquello, o sea, el diezmo. See, he could have easily said this. Él muy fácil pudo haber dicho esto. You should have practiced justice and the love of God Debían de haber practicado la justicia y el amor de Dios and just forgotten about tithing. y haberse olvidado del diezmo. But instead, he said that they should practice justice and the love of Pero en God vez de esto, Jesucristo les dice, debían de practicar la justicia y el amor de Dios without leaving the tithing undone. sin dejar de practicar el diezmo. But there's even more to this for Christians. Ahora, pero hay aún más para nosotros los cristianos. Because we, above all people, understand we owe God not just a tenth of our income, Porque nosotros, sobre todas las demás personas, nosotros entendemos que le debemos a Dios no solamente el 10%. we owe God 100% of everything, Nosotros le debemos a Dios el 100% de todo, including ourselves. incluyéndonos nosotros mismos. Because he has bought us with the salvation that he has given us. Porque Dios nos ha comprado a nosotros. La salvación que tenemos nos la dio con precio. So giving our tithes to God Así que darle a Dios el diezmo is not just about obedience. no es solamente acerca de la obediencia, It's actually a recognition of what God has done for us es en realidad un reconocimiento de lo que Dios ha hecho por nosotros and how much we actually owe him. y cuánto nosotros le debemos a Él. That's one of the reasons why the church has usually seen tithing as a sign of spiritual maturity and spiritual health. Es una de las razones por qué la iglesia se le ve el hecho de diezmar como una madurez espiritual. And they often listed among spiritual disciplines that lead to powerful spiritual growth. Y el diezmar lo listan como una madurez espiritual que conduce a una vida fructuosa y en desarrollo. That's one reason why from time to time I unapologetically preach about tithing. Por eso es que de vez en cuando yo, sin pedir disculpas, como pastor tengo que predicar acerca del diezmo. Because obedience in this area is a key to helping us to grow. Porque obediencia en esta área del diezmo es clave para nosotros crecer y madurar. I know my own spiritual life got a lot stronger and more stable when I finally became obedient to God's command to bring the full tithe. Mi vida maduró y se tornó más fuerte espiritualmente cuando yo en esta área comencé a serle fiel a Dios en el área de los diezmos. And I want that same strength and stability in everybody in our church's life as well. Y en nuestra congregación yo deseo esa fuerza y estabilidad en esta área del diezmo. So we understand that God has claimed the first 10% of our income as his own portion. Así que nosotros entendemos en la Biblia que Dios ya reclamó para él la primer porción, que es el 10% de todo. And that isn't unreasonable because he's our God Y eso no es sin razón, porque Él es nuestro Dios. and we are his people Y nosotros somos su pueblo. and we owe him everything anyway. Y nosotros, de todas maneras, le debemos a Él todo. Now at this juncture in Malachi's prophecy, Ahora, este cruce en la profecía de Malaquías, God could just thunder from heaven Dios pudo haber venido como un trueno desde el cielo and give out threats if the people don't obey. y le hubiera dado amenazas al pueblo que no obedecía. But we don't find curses and threats in this area. Pero no encontramos maldiciones ni amenazas en esta área. We find one of the most amazing invitations in the whole Bible. Encontramos una de las más sorprendentes invitaciones en toda la Biblia. Listen to what God says. Ahora, escuche lo que Dios dice aquí. Bring the whole tithe into the storehouse, Dice, traigan el grano íntegro a la casa del Señor, that there may be food in my house. para que haya comida en mi casa. Test me in this, says the Lord Almighty. Pruébenme en esto, dice el Señor Dios Todopoderoso. God says, put me to the test. El Señor dice, ponme a prueba, Try me out. pruébame. He says, and see if I will not throw open the floodgates of heaven Y verás si el Señor no abrirá las ventanas de los cielos and pour out so much blessing you will not have room enough for it. y derramará un montón, tanta bendición que no tendrás espacio para ella. In so many words, En muchas palabras, God invites his people to test him with regards to tithing. Dios invita a su pueblo a que lo prueben en esto del diezmo. He says, try it and see if I'm not able to bless you in every way that I've promised. Él dice, pruébalo y te vas a dar cuenta si yo no soy capaz de bendecirte y abrir las ventanas de los cielos. Now, typically it's right here that several excuses start coming to our minds. Ahora, típicamente es aquí cuando ya varias excusas comienzan a venir a nuestra mente. People might say, well, Will, you don't know my financial situation.
Alguien ha de decir, pastor, pero es que usted no conoce mi situación financiera. I have too many bills to pay. Tengo demasiadas facturas que pagar. I already have too much month left at the end of the money. Ahora tengo ya demasiadas facturas al final del mes y no tengo suficiente dinero. I'll tithe someday when I can afford it. Daré el diezmo algún día cuando yo ya pueda hacerlo. But the fact is, you'll never be able to afford it. Pero en realidad usted nunca lo va a poder hacer. See, what we really want is for God to bless us first, Es que lo que nosotros buscamos es primero que Dios nos bendiga primero. and then we'll hold up our end of the deal. Y después es que entonces nosotros vamos a cumplir con lo del diezmo. What we're basically saying is, as soon as I see God's blessing, Lo que le estamos queriendo decir es, en cuanto yo vea tu bendición, more income, más ingresos, or a better job, un mejor trabajo or fewer bills, o menos facturas, then I'll start tithing. entonces yo voy a comenzar a diezmar. But you have to remember, tithing is an act of faith. Pero usted tiene que acordarse que el diezmar es un acto de fe. It's not based on our ability, but on God's promise. No está basado en nuestra habilidad, sino en la promesa de Dios. It's kind of like when the Israelites were entering the promised land. Es como cuando los israelitas estaban entrando a la tierra prometida. They had to cross the Jordan River, Ellos tenían que cruzar el río Jordán. and the river was running at flood stage, Y luego en esa ocasión el río estaba corriendo. right up to the edge of its banks. Y estaba corriendo justo hasta las orillas de su cama. And God said, I want the priests to pick up the Ark of the Covenant, put it on their shoulder, Y Dios le dijo, yo quiero que los sacerdotes levanten el arca del pacto y la lleven sobre sus hombros. and I want them to march toward the river. Y yo quiero que comiencen a marchar hacia el río. And I'm going to stop the river from flowing. Y yo voy a hacer que el río se seque. And the people will be able to walk through on dry ground. Y el pueblo va a poder caminar sobre tierra seca. It says, so when the people broke camp to cross the Jordan, Y luego dice acá, tan pronto como la gente comenzó a cruzar hacia el Jordán, the priests carrying the Ark of the Covenant went ahead of them. los sacerdotes que llevaban el arca comenzaron a ir enfrente de ellos. Now the Jordan is at flood stage all during harvest. Ahora bien, las aguas del Jordán se desbordan en el tiempo de la cosecha. Yet as soon as the priests who carried the ark A pesar de esto, tan pronto como los pies de los sacerdotes que llevaban el arca, as soon as they reached the Jordan and their feet touched the water's edge, tan pronto como ellos llegaron al Jordán y sus pies tocaron el agua, the water from upstream stopped flowing. las aguas dejaron de fluir. See, one of the most amazing insights I ever had Una de las experiencias sorprendentes que yo he tenido was that those priests carrying this ark on their shoulders, es que esos sacerdotes que llevaban el arca en sus hombros, when they walked into the Jordan River, cuando ellos pusieron su pie en el río Jordán, their first foot got wet. su primer pie se mojó. It said that the water didn't stop until they put their foot in the water. El agua no iba a parar de fluir hasta que su primer pie de ellos se introdujera al agua. Their first step went sploosh, Así que su primer paso fue push. and their second foot was on dry land. Y su segundo paso, tierra seca. And see, God told the priests they had to just start walking and believe that God was going to keep his promise. Es que Dios le había dicho a los sacerdotes que comenzaran a caminar y que le creyeran que Dios iba a hacer eso. That's faith. Eso es fe. If they had stood there waiting for God to stop the water first, Si ellos hubieran ido a la orilla, hubieran esperado a que Dios parara las aguas primero, the water would never have stopped. el agua nunca hubiera parado. Because acting in faith means stepping out when you don't see what you're stepping into. Porque actuar en fe es pararse y salir y no ver dónde se está parando usted. Knowing that if God told you to do something, he's going to make it work. Sabiendo de que Dios le hizo y le dijo algo que usted sabe que va a suceder. Fact is, I don't know anybody who started tithing because they could afford it. Ahora, yo no conozco a nadie que comenzó a diezmar porque podía diezmar, Because they had just extra money laying around. porque tenía extra dinero que no lo ocupaba. Every single person who starts to tithe, Cada persona que comienza a diezmar, whether they make $500 a year ya sea que hagan $500 al año or $500,000 a year, o $500,000 al año, they don't have extra money laying around. ellos no tienen dinero extra que anda por ahí alrededor de la They casa. say, I have no idea where the money's going to come from.
esta gente dice, yo no sé de dónde va a venir el dinero. But in the process of being obedient, Pero en el proceso en ser obediente, by giving God the first 10% before they pay anything, al darle a Dios el primer 10% antes de pagar cualquier otra cosa, they discover a principle that I call God's math. estos han descubierto un principio que yo le llamo la matemática de Dios. Nobody understands how God's math works, Ahora, nadie entiende cómo la matemática de Dios trabaja, but it does work. pero sí trabaja. Everybody who tithes understands it works. Cada uno de aquellos que dan el diezmo entienden que sí trabaja la matemática de The Dios. basic principle is this. El principio básico es este. If you give God the first 10% of your income, Si usted le da a Dios el primer 10% de su ingreso, God will make the other 90% that you have left Dios va a hacer que el resto, el 90% con el cual usted se queda, go further than the 100% would have gone if you'd have tried to keep it all. le alcance aún más que si usted se hubiera quedado con el 100%, So that you still have enough. para que usted tenga suficiente. How many of you have experienced this? ¿Cuántos de ustedes han experimentado eso? Yeah, look at that. Ya, ya. A lot of people have seen that. Mucha gente ha visto eso. Here's the bottom line. Ahora, en resumen, aquí está. The challenge this morning comes straight from the lips of God. El reto para usted en esta mañana viene de los labios de Dios. Bring the whole tithe into the storehouse, Traed el diezmo íntegro a la casa del Señor, that there may be food in my house. para que haya alimento en mi casa. Test me in this, says the Lord Almighty, Probadme en esto, dice el Señor Todopoderoso. and see if I will not throw open the floodgates of heaven Verás si no abriré yo las ventanas de los cielos and pour out so much blessing you will not have room enough for it. y derramará su bendición hasta que usted ya no tenga lugar para ella. And the